Las novenas Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas, que se celebran cada 2 años, ahondaron en su 9ª edición aún más en el pasado del municipio. Durante 2 días, varios profesionales y expertos desgranaron en 21 ponencias diversos aspectos históricos y culturales del municipio. Encarnación Díaz pronunció su conferencia el sábado 19 de febrero por la mañana. Bienvenida Encarnación, ella nos va a hablar de los ricos hacendados a mediados del siglo XIX en Mijas. Ella es interesada en la investigación de la historia local de Mijas, actualmente es socia de la revista Cultura y científica Isla de Arrearán. Lleva años colaborando con nosotros y hace un esfuerzo por presentarnos cada año, ya casi, sus conferencias. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes ya, se puede decir. Mi conferencia trata sobre los ricos hacendados en el municipio a mediados del siglo XIX en el municipio de Mijas. Me la voy a quitar, si no. Los puntos a tratar tratan de la siguiente forma: pinceladas históricas en la provincia de Málaga a finales del siglo XVIII, hacendados en el municipio de Mijas a mediados del siglo XIX y análisis donde estaban afincados parte de ellos. Introducción. Como sabéis, algunos de vosotros, esta es mi tercera conferencia y aunque con menos experiencia que algunos compañeros, pero con especial interés en conocer algo más de la historia de nuestro municipio. Distintos puntos históricos en la provincia de Málaga. En este trabajo vamos a analizar distintos puntos de quienes componían el grupo de personas con mayor riqueza en nuestro municipio en los años centrales del siglo XIX y analizar dónde se concentraban en distintos partidos desde donde se movía la economía del siglo XIX. Los datos obtenidos del Archivo Histórico Municipal de Mijas, recogidos en los años de amillaramiento formado por la Junta Pericial correspondiente al año 1858. Pinceladas históricas en la provincia de Málaga. Acabando el siglo XVIII, se produce en la capital malagueña un amplio despliegue económico que el motor más importante es la industrialización del siglo siguiente y que va a configurar la sociedad decimonónica de Málaga. Las comunicaciones terrestres eran escasas en la época, por estos motivos favoreció el tráfico marítimo de los productos y aparece la burguesía mercantilista, en esta la que le da un empuje económico al siglo XIX. Se instalan en la capital una gran cantidad de comerciantes extranjeros que parte de ellos están vinculados con el comercio agrícola y también llegan emigrantes extremeños, castellanos, riojanos y se instalan en Málaga atraídos por su comercio. Otro factor económico de enriquecimiento para la burguesía formada sobre todo por los comerciantes foraneros fue la usura. El comerciante prestaba el dinero al pequeño campesino a un elevado interés, al cual saldaba su deuda entregándolo la cosecha, la prestamista. Este vendía la cosecha y se cobraba el préstamo con más de los intereses. Y si sobraba algo se lo entregaba al campesino. Con esta actividad se enriquecían numerosos comerciantes, mientras que el campesino o el labrador se empobrecía. Para acabar con esta situación existió un primer intento de crear un banco agrícola industrial que falló y el segundo promotor fue el político malagueño Andrés Borrego, diputado en la Corte. En la provincia entre el año 1854 y 1856 que promovió y llevó a cabo la creación del Banco Comercial Agrícola en la provincia de Málaga con el fin de ofrecer préstamos a los pequeños comerciantes, lo que ofrecía una gran fuente de financiación segura y abundante, lo cual haría que se reproducieran los intereses a los préstamos que a los comerciantes hacían en los agricultores. A mediados del siglo XIX, Pascual Mazdón, nuestro ministro de Hacienda, llevó a cabo la desamortización en 1855, a lo que le puso nombre y a sus
Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus posesiones de ultramar, que venía a recoger todos los datos geográficos, históricos y arqueológicos que eran todos referentes a todos los lugares y villas y ciudades de España. Haciendo mención a nuestro municipio, como bien es sabido, en el año 1841 se llevó a cabo la segregación de una parte del municipio de Mijas, lo que hoy es el pueblo vecino de Fuengirola, pero como ya veremos, sí comparten algunos de sus propietarios. Mijas en distintas épocas fue una de las más importantes fuentes de riqueza de distintos sectores, tanto en la agricultura como cantera, ganadera, molinos y batanes. Este trabajo se va a desarrollar en los años centrales de 1858 para darnos una ligera idea de los propietarios hacendados que estaban en el municipio, qué riqueza tenían y cuáles eran sus puntos donde se concentraban mayor economía y cuáles fueron sus fuentes. Para hacernos una idea del valor de la moneda del Real de Bellón de la época y comprender lo que aquí se cita, sírvanos de ejemplo en los protocolos notariales de Málaga, donde diferentes padres conciertan una pensión a sus hijos a cambio de cederle las tierras, piden de 2 a 3 reales diarios por su manutención. Un sueldo básico en la administración alcanzaba de 11 a 15 diarios y un puesto mayor oficial o primero alcanzaba de 30 reales de Bellón. Un cabala puede hacer pensar que un real podía ser de 4 a 5 euros diarios actuales. De los correspondientes mayores contribuyentes solo haré mención de los que superaban la cantidad de 5.000 reales y haciendo un pequeño resumen de las propiedades de algunos de ellos como casos puntuales. En esta ponencia haré más hincapié en la de mayor importancia. Uno de los mayores contribuyentes fue don Alejandro Manuel Aguado, que tenía cortijos, tenía en distintos sectores, tanto como Nosunilla, la Majadilla del Muerto, tenía el valor de 97.639 reales de Bellón y pagaba por todo ello 26.560. Otra de ellas era Carmen Prieto, con una huerta en los pilones y distintas fanegas de tierra, de cultivo principalmente y de higuera, es lo que más hemos encontrado. Francisco Robles Gutiérrez. Otro de ellos, Francisco Pérez Calapriz, Gaspar Delgado, heredero de Nicolás Cortés, heredero de Bernardo López Gallardo, heredero de Bernardo Aponte, doña Inés Patiño, cortijo nombrado en Campanales, don José López Gallardo, don José Romero Fernández, José Cotrina, el excelentísimo marqués de Castelar, el marqués de Villadaría, la marquesa de Villapuente, Miguel González Alé, María de Melo, Pedro Delgado, don Pablo Sáez de Tejada, don Salvador Cortés Fernández, don Salvador Tejón Guzmán, y como podemos ver, las personas más distinguidas en el municipio de Mijas, que compartía, digamos, con Fuengirola algunos de sus propietarios. Uno de ellos era don Leopoldo Warner y su mujer doña Elisa Martínez del Campo y Obregón, nacidos en Málaga. Madre de ella, doña Bárbara de Obregón,
que han residido en Fuengirola y en Mijas y en el Cortijo de la Cruz. Y una hija del matrimonio llamada, como todos conocemos, la señorita Blanca, que tanto hizo que fue misionera y ayudó mucho a los dos municipios. Y aquí voy a hacer referencia a algunos de los colonos también que trabajaban en las tierras. Cristóbal Martín Sánchez, Miguel Moreno Vega, Lázaro Rodríguez López, Cristóbal Ruiz Cabello. Algunos de ellos compartían tierras a lo mejor en otros sitios. Y ya con esto concluyo. Y nada, gracias por oírme, por compartir un ratito.